En el verano de 1942, el ejército alemán ejecutó una de las maniobras de cerco más devastadoras de toda la Segunda Guerra Mundial. En menos de una semana, dos grupos blindados convergieron sobre el río Don y cerraron una bolsa que atrapó a cientos de miles de soldados soviéticos. Lo que siguió fue una destrucción de tal magnitud que abrió de par en par el camino hacia Stalingrado y cambió el curso de la guerra en el frente oriental. Esto es el caldero de Kalach, y su historia merece ser contada con toda la precisión y toda la crudeza que los hechos reales exigen. Para entender lo que ocurrió en Kalach, hay que situarse en el contexto de la gran ofensiva alemana del verano de 1942, la Operación Azul, porque el caldero no fue un episodio aislado, sino la consecuencia lógica de una estrategia que Alemania había diseñado para cambiar definitivamente el equilibrio de la guerra en el este. Después del fracaso ante Moscú en el invierno de 1941 y 1942, Hitler y el alto mando alemán comprendieron que no podían atacar en todos los frentes simultáneamente con la misma intensidad que en el primer año de Barbarroja. Los recursos, los hombres y el material no alcanzaban para eso. Había que elegir un eje de avance principal y concentrar en él todo el potencial disponible. La elección recayó sobre el sur. El objetivo no era Moscú esta vez, era el Cáucaso, con sus campos petrolíferos que Alemania necesitaba desesperadamente para sostener la maquinaria de guerra, y el Volga, el eje fluvial que vertebraba el suministro soviético hacia el sur del país. Cortar el Volga y capturar el petróleo caucásico. Eso era lo que la Operación Azul perseguía. Y para llegar a esos objetivos, el ejército alemán tenía que atravesar las estepas del sur de Rusia, cruzar el río Don y abrirse paso hacia el este. El problema era que entre las posiciones alemanas y esos objetivos había cientos de kilómetros de territorio soviético defendido por ejércitos que, aunque muy debilitados por el primer año de guerra, seguían siendo fuerzas de combate reales. Y uno de esos ejércitos, el 62º Ejército Soviético bajo el mando del general Vasily Kolpakchi, estaba posicionado exactamente en la trayectoria del avance alemán, en el gran recodo que el Don forma antes de acercarse a Stalingrado, en el área alrededor de la localidad de Kalach sobre el Don. El verano de 1942 comenzó con el ejército alemán en una posición operativa muy favorable. La Operación Azul se puso en marcha a principios de junio y los resultados iniciales fueron espectaculares. Las divisiones Panzer y las unidades motorizadas avanzaron con una velocidad que recordaba a los mejores momentos del primer año de Barbarroja. El frente soviético cedió. Las unidades del Ejército Rojo retrocedieron ante la presión, y los planificadores alemanes, envalentonados por ese éxito inicial, comenzaron a diseñar la operación que iba a convertirse en el caldero de Kalach. La idea era clásica en su geometría, pero gigantesca en su escala. El Sexto Ejército alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, avanzaría desde el oeste hacia el Don. Simultáneamente, el Cuarto Ejército Panzer, bajo el mando del general Hermann Hoth, que había sido redirigido desde el sur, atacaría desde una dirección diferente. Los dos grupos blindados convergerían sobre el área de Kalach como las dos hojas de unas tijeras y cerrarían el cerco sobre el 62º Ejército Soviético antes de que éste pudiera retirarse. Era el mismo principio que había funcionado en las grandes bolsas del primer año de la guerra: Minsk, Kiev, Vyazma. La velocidad de los blindados superando la capacidad de reacción del mando soviético y creando una trampa de la que no había salida. Para que esta maniobra funcionara, todo dependía de la velocidad. Si los soviéticos comprendían a tiempo lo que estaba ocurriendo y ordenaban una retirada general antes de que las pinzas se cerraran,
el cerco no se produciría o sería mucho menos completo. Las unidades escaparían y el ejército alemán habría ganado territorio, pero no habría destruido la fuerza de combate que necesitaba eliminar para continuar hacia Stalingrado sin amenazas en el flanco. Por eso los comandantes alemanes sabían que cada hora contaba. Lo que ocurrió en la segunda quincena de julio de 1942 fue una combinación de habilidad táctica alemana y reacción tardía soviética que produjo exactamente el resultado que los planificadores habían esperado. El sexto ejército de Paulus cruzó el Don en varios puntos y comenzó a presionar desde el oeste y el norte sobre las posiciones del 62º ejército soviético. El cuarto ejército Panzer de Hoth cerró desde el sur, y el 62º ejército, que ocupaba una posición en el gran arco del Don, al oeste de Kalach, comenzó a quedar atrapado en un espacio que se reducía día a día. El mando soviético tardó en comprender la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Parte del problema era la velocidad del avance alemán, que hacía que la información que llegaba al Estado Mayor soviético fuera siempre parcial y siempre atrasada respecto a la realidad del terreno. Cuando los informes sobre los movimientos de los grupos blindados alemanes llegaban a los comandantes soviéticos con suficiente claridad para que la amenaza fuera evidente, los alemanes ya habían avanzado varios kilómetros más allá de las posiciones que los informes describían. Era el mismo problema que había destruido al ejército soviético en 1941. La guerra de movimiento alemana funcionaba a una velocidad que el sistema de mando soviético, todavía en proceso de recuperación de las purgas y de las catástrofes del primer año, no podía seguir con la rapidez necesaria. Hubo momentos en que el 62º ejército podría haber escapado, ventanas de tiempo en las que la bolsa todavía no estaba completamente cerrada y en que una retirada ordenada hacia el este, cruzando el Don, habría salvado al grueso de las fuerzas. Pero esas ventanas se cerraron una tras otra, sin que las órdenes de retirada llegaran a tiempo o con suficiente claridad para que las unidades pudieran ejecutarlas de manera coordinada. Algunas unidades intentaron la retirada por su cuenta. Otras recibieron órdenes contradictorias que las mantuvieron en sus posiciones hasta que ya era demasiado tarde para moverse. Y otras simplemente fueron superadas por la velocidad del avance alemán antes de que sus comandantes pudieran procesar completamente la situación. El cierre del cerco se produjo en torno al 23 de julio de 1942, cuando las vanguardias del sexto ejército y del cuarto ejército Panzer se encontraron al oeste del Don, en el área de Kalach, y completaron el anillo alrededor de las fuerzas soviéticas atrapadas en el interior. Fue uno de esos momentos que en los partes militares se describe con lenguaje frío y burocrático, pero que sobre el terreno tenía una dimensión humana aplastante. En cuestión de horas, decenas de miles de hombres pasaron de ser una fuerza de combate con opciones a ser prisioneros en potencia sin posibilidad de escape viable. ¿Cómo es posible que un ejército entero quedara atrapado de esa manera? La pregunta tiene una respuesta que combina factores tácticos con factores humanos. Tácticamente, la maniobra alemana fue ejecutada con una precisión y una velocidad que se beneficiaron de la experiencia acumulada en 2 años de guerra. Los comandantes de las divisiones Panzer sabían exactamente qué hacer en una operación de cerco. Sabían que la velocidad era todo, que cada hora de ventaja que obtenían sobre el ritmo de reacción del enemigo era una hora que cerraba más el cerco y hacía más difícil la escapatoria. Y ejecutaron esa maniobra con la eficiencia de quienes ya la habían practicado múltiples veces. Humanamente, el colapso del 62º ejército fue el resultado de la combinación de presión física y colapso del mando que los grandes cercos
siempre producen. Cuando las comunicaciones fallan, cuando las órdenes que llegan son contradictorias o imposibles de ejecutar, cuando los soldados ven que sus flancos han sido rebasados y que el enemigo está apareciendo por direcciones que deberían estar cubiertas por unidades propias que ya no están, el resultado inevitable es la desintegración de la coherencia organizativa. Unidades que combatían bien en sus posiciones asignadas se quedaban sin órdenes. Comandantes que intentaban reorganizar sus fuerzas descubrían que las fuerzas que debían reorganizar ya no estaban donde sus mapas indicaban. Y el caos se retroalimentaba hasta que lo que había sido un ejército organizado se convertía en una masa de hombres atrapados sin una dirección clara de escape. Lo que ocurrió dentro del caldero en los días que siguieron al cierre del cerco fue una combinación de combate desesperado, intentos de ruptura y rendición masiva. Hubo unidades que lucharon con ferocidad intentando abrirse camino hacia el este para cruzar el Don y escapar. Algunas lo consiguieron, total o parcialmente. Pequeños grupos de hombres que encontraron sectores donde el anillo alemán era más delgado y que aprovecharon la oscuridad y el caos para filtrarse hacia las líneas propias. Pero la mayoría no pudo. El anillo se fue apretando, el espacio disponible se fue reduciendo, los suministros se agotaron y la resistencia fue cediendo hasta que la escala de la rendición se volvió inevitable. Los números que los partes alemanes registraron al final de la operación son de esos que cuesta procesar en su magnitud real. El caldero de Kalach produjo la captura de aproximadamente 57.000 prisioneros soviéticos en los primeros días, pero esta cifra hay que entenderla en su contexto operativo. Era solo el inicio de una serie de operaciones en el Gran Arco del Don que en conjunto produjeron cifras muy superiores. Junto con las operaciones del primero ejército Panzer en el sector sur, desarrolladas prácticamente en paralelo, los alemanes capturaron en ese periodo del verano de 1942 en el área del Don más de 240.000 prisioneros. Una fuerza de combate de dimensiones gigantescas reducida a columnas de hombres marchando hacia los campos de prisioneros. El material capturado y destruido era igualmente enorme. Cientos de tanques, miles de piezas de artillería, decenas de miles de vehículos, cantidades inmensas de munición y equipamiento. Cada uno de esos tanques capturados era un tanque que no iba a defender las posiciones al otro lado del Don. Cada cañón destruido era un cañón que no iba a disparar contra las divisiones Panzer cuando intentaran cruzar el río hacia Stalingrado. El caldero de Kalach no fue solo una victoria de prisioneros. Fue la destrucción de una capacidad de combate que el ejército soviético iba a tardar tiempo en reponer. Para los soldados alemanes que participaron en la operación, los días del caldero tuvieron una dualidad que los testimonios de la época reflejan con claridad. Por un lado, el éxito operativo era evidente y producía la satisfacción profesional de haber ejecutado una maniobra compleja con el resultado esperado. Los oficiales de Estado Mayor que seguían el desarrollo de la operación sobre sus mapas podían ver cómo el plan se ejecutaba con una fidelidad que en la guerra raramente se produce. Por otro lado, la escala humana de lo que estaba ocurriendo era imposible de ignorar completamente. Ver columnas interminables de prisioneros marchando hacia el oeste, ver el material abandonado en las estepas, ver lo que quedaba de las posiciones soviéticas después de que los combates terminaban. Todo eso tenía un peso que el lenguaje de los partes militares no podía capturar. Un oficial de artillería del 62º Ejército Alemán escribió en su diario durante esos días una descripción que mezcla la precisión técnica del soldado con la conciencia de lo que estaba presenciando.
la extensión de los campos llenos de equipamiento soviético destruido o abandonado, la longitud de las columnas de prisioneros, el silencio específico que produce el final de una batalla de esa escala. No el silencio del descanso, sino el silencio del agotamiento y de la magnitud de lo ocurrido. Para los soviéticos atrapados, esos días tuvieron una dimensión diferente que los testimonios de los supervivientes que sobrevivieron al cautiverio y que regresaron después de la guerra describen con una variedad de experiencias individuales que no se reduce a una sola narrativa. Hubo quienes combatieron hasta que físicamente no pudieron seguir haciéndolo. Hubo quienes intentaron esconderse o camuflarse esperando una oportunidad de escape. Y hubo quienes, agotados, sin munición, sin órdenes, sin posibilidad visible de continuar, levantaron las manos ante los soldados alemanes que avanzaban. El cautiverio que siguió para la mayoría fue una experiencia cuya brutalidad excede lo que ningún análisis puramente táctico puede capturar. El Frente Oriental en 1942 no era un teatro donde las convenciones de la guerra de prisioneros se respetaran con la regularidad que el derecho internacional prescribía. El impacto estratégico del caldero de Kalach fue inmediato y profundo. Con el 62º ejército destruido o capturado y con el gran arco del Don despejado de resistencia organizada, el camino hacia Stalingrado quedó abierto de una manera que ningún planificador soviético habría querido aceptar solo semanas antes. Los alemanes podían ahora cruzar el Don con sus fuerzas principales y avanzar hacia el este con una velocidad que la ausencia de las fuerzas que el caldero había eliminado hacía posible. El tiempo que podía costar esa travesía de más de 100 kilómetros hasta las orillas del Volga se había reducido de manera dramática. Y sin embargo, aquí es donde la historia tiene uno de esos giros que hacen que la comprensión retrospectiva resulte tan diferente de la percepción que los participantes tenían en el momento. Mientras los estados mayores alemanes celebraban el éxito del caldero de Kalach como el preludio de la victoria definitiva en el sur, estaban en realidad avanzando hacia la ciudad que iba a convertirse en la tumba de sus esperanzas estratégicas. Stalingrado, que en agosto de 1942 parecía un objetivo alcanzable tras el éxito de las operaciones del Don, se convertiría en los meses siguientes en el nombre que define la mayor derrota alemana de la Segunda Guerra Mundial. El caldero de Kalach abrió el camino hacia Stalingrado, y Stalingrado fue donde el camino terminó. Esa es quizás la paradoja más brutal de toda la campaña del verano de 1942 en el Frente Oriental. El éxito más resonante que la maniobra alemana produjo en esa fase fue el que llevó al ejército alemán exactamente al lugar donde su derrota definitiva en el este iba a comenzar a gestarse. El río Don, que fue el escenario del cerco y del caldero, siguió corriendo indiferente a lo que ocurría en sus orillas. Las estepas que rodeaban Kalach vieron pasar columnas de prisioneros hacia el oeste y columnas de soldados alemanes hacia el este, y en esas dos direcciones opuestas está cifrada la esencia de lo que fue la guerra en el Frente Oriental en el verano de 1942. El movimiento de masas humanas en un escenario de dimensiones que la mente tiene dificultad para abarcar, pagando precios que las estadísticas registran con números, pero que los individuos pagaban con sus vidas, su libertad o su salud. El caldero de Kalach fue una victoria táctica y operativa alemana de primer orden. Fue también el último gran éxito de cerco que el ejército alemán ejecutaría en el Frente Oriental antes de que la marea comenzara a girar de manera irreversible. Y fue, sin saberlo ninguno, de los que lo protagonizaron en aquel julio de 1942.
el preludio de la mayor derrota que Alemania sufriría en la guerra que había comenzado con tanta confianza menos de 3 años antes. La historia militar no siempre premia a los vencedores de las batallas con la victoria en la guerra. El caldero de Kalach es uno de los ejemplos más claros de esa realidad.